Vamos nuevamente. Y todos en este espacio de Escuela para Padres AMAPSI. Desde esta asociación les damos la más cordial bienvenida y les decimos que este espacio es para ustedes y lo construimos con el propósito de apoyarles con estrategias, sugerencias e ideas para orientar con amor y seguridad a sus hijos y formar una mejor sociedad. Hoy tenemos como invitada a la maestra Manuela Garay Apolinar con el tema muy interesante que hemos estado buscando y pidiendo, que es el de en la adolescencia, tema de la adolescencia, y es manejo de emociones en esta etapa de la vida, en la adolescencia. Esta plática tendrá una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente vamos a un espacio de preguntas y respuestas. La maestra Manuela es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la carrera de Psicología, instructora de psicoprofilaxis perinatal por el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE, cuenta con la certificación como instructora por el CONOCER, certificada también por el Instituto Nacional de las Mujeres como instructora de prevención en casos de hostigamiento y acoso sexual, de guía de cuidados y primeros auxilios psicológicos. Ha colaborado con el Centro de Orientación para Adolescentes como coordinadora del área de prevención primaria. Ha participado también en la elaboración de materiales didácticos para el trabajo con adolescentes y ha sido ponente en diversos talleres en Latinoamérica de salud integral del adolescente. Así también, y nos da muchísimo gusto que sea docente de esta Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología en el Diplomado de Psicología Infantil. Dejo con ustedes a la maestra Manola. Muchas gracias, maestra, por estar en este espacio tan importante para nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Pues buenas noches a todas y todos. Un placer que me hayan invitado para estar aquí con ustedes compartiendo este tema que para mí ha sido tan interesante abordar en diferentes contextos y que bueno, pues estar aquí y compartir con ustedes estas reflexiones que nos provoca el tema de los adolescentes y sobre todo en estos tiempos que después de la pandemia, pues se han generado toda una serie de comportamientos que a veces, muchas veces, preocupa el cómo poder enfrentar esta situación. Entonces, hoy son muchos los temas que se tendrían que abordar respecto de los adolescentes, pero hoy vamos a concretarnos a hablar acerca de las emociones, que es un tema pues que de pronto a ellos y a los padres de los adolescentes les ocupa mucho. ¿Okay? Entonces, como el tiempo es muy corto y la verdad es que a mí me gusta hacer todo de manera como más práctica, no va a haber presentación, pero sí les voy a pedir que tengan a la mano en donde tomar nota, porque espero que ustedes se queden interesados en poder tomar algunas notas que les puedan servir, sea que sean eh, psicólogos o maestras o personal que le toque trabajar con adolescentes en algún área específica o que sean padres de familia que tengan hijos adolescentes. Entonces, lápiz y papel. Y por favor también en el chat se dejó un mensaje para pedirles que tengan a la mano un cotonete, espero que sea práctico poder tenerlo, y también un pequeño dulce, y en caso de que no, así como ya en caso extremo, unos granitos de azúcar es suficiente. Entonces, ustedes me dicen, por favor, ahí en el chat, nada más me anuncian si ya estamos listos con lo que se requiere para iniciar la sesión. Ok, ustedes me ponen un dedito arriba nada más para indicarme que ya estamos listos con el material. Bueno, para hablar de las emociones en general, miren, van a encontrar muchas maneras de abordar el tema de las emociones. Esta que les voy a compartir el día de hoy es la forma en cómo a mí me ha resultado práctico
hablarlo tanto con profesionales de la educación como con los propios adolescentes. Alguna de mi experiencia es directamente trabajando con adolescentes en talleres, en algunas actividades lúdicas con ellos, y cuando toca hablar del tema de las emociones, te es conveniente hacérselos de la manera más práctica y vivencial, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que para que empecemos directamente, tomamos esa hoja que les pedí y su lápiz y le empecemos por dibujar su mano, sea la derecha o la mano izquierda, dibujamos el contorno de su mano, pongan su mano sobre el papel y dibujan el contorno de su mano con los dedos abiertos para que sea más práctico, ¿ok? ¿Me ayudan con eso? Yo lo voy a hacer también con ustedes. ¿Ok? Yo lo tengo aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Dibujado el contorno de mi mano, ¿ok? Bueno, y vamos a ir, este va a ser como nuestro pequeño manual de las emociones primarias. Ah, eh, yo creo que todos han visto la película de Intensamente, bueno, no, si alguien no, pues también me lo puede compartir, pero una gran parte de la población ha visto la película intensamente y las emociones que se manejan ahí, y esta otra segunda versión en donde han incluido otras emociones. Yo me voy a referir a 5 básicas, así como hablamos de colores primarios, también vamos a hablar de estas emociones de manera primaria, ¿ok? Las emociones tienen un porqué, es decir, ¿qué las origina? Eh, ¿Sí? Tienen un cómo, es decir, cómo se expresan, y también tienen un para qué, van a responder a esas 3 preguntas. ¿Ok? Eh, este manual que tenemos, que vamos a crear ahorita con esta figura de su mano, la vamos a ir completando, ya sea dibujando en lo que sería la punta de cada dedo, una carita por cada emoción, una carita muy sencilla, ojitos, nariz y boca, para poder ir como dejando prueba de cada emoción de manera gráfica, ¿ok? Y entonces vamos a empezar con las emociones, empezando con el dedo meñique, ¿ok? Y en la parte de su dibujo dibujamos, en la parte de su mano, la silueta de su mano, vamos a dibujar en la punta del dedo meñique la carita de lo que sería nuestra primera emoción a la que nos vamos a referir. Y esta primera emoción es la tristeza. Las emociones, antes de que dibujemos, no vamos a también a partir de algo que es importante aclarar. Las emociones no son buenas ni son malas, son necesarias, nos van a permitir interactuar con el ambiente, es una manera pues de nosotros reaccionar ante una situación externa y que lograr mantener un equilibrio dependiendo de cómo manejamos esa emoción, cómo la gestionamos, ¿sí? Entonces, no son buenas ni son malas, así que partiendo de esa idea, todas son necesarias, y entonces empezaremos con esta primera emoción, que es la emoción del se encuentra en el dedo meñique. Vamos a ponerla en cada uno de los dedos. La razón por que utilizamos la mano es que las emociones están conectadas también, no solamente es una expresión física, sino que además también tiene una expresión fisiológica, es decir, cómo funciona dentro de nuestro cuerpo y en qué órgano se deposita, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle en el dedo meñique la tristeza, es ahí vamos a poner nuestra primera carita de tristeza, ¿ok? Y ahora yo les pregunto a ustedes qué les genera tristeza, qué es lo que les provoca tristeza. A ver, un momentito, ¿eh? Pueden abrir su micrófono, pueden ponerlo en el chat, como ustedes
lo deseen. Pero sí, al menos una persona que me diga qué le genera tristeza. Digo, perdón, estábamos hablando del miedo, ya me confundí. A ver, un momentito, por favor. Carlitos, creo que me salí. No, estás Ah, en la ¿saben sala. qué? Que lo que pasa es que me anunció aquí que problemas con mi batería y está conectada. ¿Me están escuchando entonces? Sí, sí te escuchamos. Ay, bueno, a mí se me perdió la imagen. Y justo Sí. tengo un adolescente que me apoya con este tema en la cuestión técnica. Entonces les decía, yo por lo pronto no los veo, pero ahorita mientras que ustedes sí me ven, bueno, pues ahí estamos. Entonces dijimos que es el miedo, es la primera emoción que está en el dedo meñique, dibujamos la carita de miedo. Perdón si les dije que era tristeza y por favor le borran y ponen carita de miedo, ¿ok? Y entonces la pregunta es, ¿qué origina el miedo? ¿Qué les provoca miedo? Yo, maestra. A ver, te escucho. Eli, a mí me provoca miedo que mis hijos se enfermen de algo como que no tenga cura. Ok. ¿Has tenido alguna situación así cercana de alguien que haya enfermado de algo que no tenga cura? Cercano, así, Sí, mi mamá, ajá, mi mamá. tu mamá. Sí, de Pero cáncer. ok. Entonces, el miedo, generalmente el miedo se genera bien ante lo desconocido o ante algo que es conocido, pero que es muy amenazante, ¿ok? Y entonces, eh, esta emoción sí tiene ese origen, eso es lo que lo origina. El miedo a lo desconocido, el no saber cómo reaccionar y si estamos realmente en peligro, o algo conocido, algo que sí es real y que también nos pone en peligro. ¿Eh? Entonces, nada más déjenme solucionar este tema de la batería que se está descargando. Entonces, eh, eso es lo que origina el miedo. Y el tema es, el miedo nos va a servir para protegernos. Esa es la razón de ser del miedo. Sin embargo, a veces nosotros no podemos distinguir entre que si este miedo está originado por algo que es real o algo que solo es imaginario. Entonces, la manera en cómo reaccionamos el cuerpo fisiológicamente inmediatamente nos da recursos para poder reaccionar a ese miedo, ya sea imaginario o real, de manera que nosotros estemos alertas para poder identificar si verdaderamente estamos en peligro o no lo estamos. ¿De qué manera reacciona el cuerpo? Siempre va a tener recursos que nos van a ayudar a defendernos o a poder reaccionar o gestionar adecuadamente ese miedo. Y entonces, la manera en cómo el cuerpo reacciona ante la emoción del miedo, todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, empezando porque cómo se sienten los pies. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo sientes los pies cuando empiezas a conectar con ese miedo? Pesados. Pesados. ¿Cómo se sienten los brazos? Como sin fuerza. La reacción fisiológica del miedo lo que provoca inmediatamente es que toda la sangre de nuestro cuerpo, o una gran cantidad de sangre de nuestro cuerpo, se vaya hacia los pies. Y que entonces eso lo experimente las manos, nosotros identificamos, las manos se vuelven así como débiles, como que se soltaran, el estómago se siente como un hueco, y es ese momento en el que toda la sangre que utiliza el estómago para realizar su función se va hacia los pies, nosotros lo percibimos como un hueco muy grande en el estómago, ¿ok? La piel, el color de la piel nos cambia y también se obedece a esta bajada de sangre abrupta hacia los pies y las pupilas se dilatan
y si nosotros pudiéramos ver, todas nuestras vellosidades se erizan como un mecanismo de defensa para poder, es como si la naturaleza nos dijera, ok, yo te voy a dar estos recursos para que si estás en peligro real, tú también le provoques miedo a aquello que te está generando riesgo. Y además también voy a hacer que dilates tus pupilas así muy, muy grandes para que puedas evaluar si efectivamente estás en peligro. Y si es así, entonces utilices esta energía que yo te estoy, este golpe de energía que yo te estoy dando hacia los pies y qué haríamos si realmente estamos en peligro con una gran cantidad de sangre en los pies. ¿Para qué creen que la naturaleza nos los mandó ahí? Para que Correr. ¿Será para como para huir, correr? exactamente para huir, para correr, para ponernos en protección, ¿sí? Entonces, eh, esa es como la función del miedo, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando nosotros, por diferentes cuestiones de crianza, nos han enseñado que no debemos tener miedo, porque interpretamos que el miedo es algo que nos hace débiles, que nos hace este, vulnerables ante los demás, y entonces lo más conveniente es mejor no decir que tienes miedo, y lo hacemos de una manera muy cotidiana, como hablándole a los niños de, es que no tienes por qué tener miedo, o sea, invalidamos esa emoción que estás sintiendo, y no lo invalidamos una vez, lo invalidamos muchísimas veces y de diferentes maneras. No debes tener miedo porque que no eres hombre, o ya estás bastante grandecito, o no pasa nada, como si realmente lo que estás sintiendo no fuera escuchado por la persona, y sobre todo cuando se es niño, no es escuchado y reconocido y validado por la persona que debiera estar atento a lo que está sintiendo él, sea que sea real o que no sea real, pero no es escuchado, es como no reconocido. Y entonces ese miedo se acumula en una parte de nuestro cuerpo y se guarda una vez, un miedo, que me dijeron que no debo tener miedo, que no pasa nada, que si no hay luz, lo voy guardando uno y otro y otro y otro, y no hasta que un punto en el que ya no me permito expresarlo, ¿sí? Porque de qué sirve que lo exprese si no es escuchado ni atendido por por las personas de mi confianza, en quien yo se supone debería tener confianza, o quienes pudieran ayudarme a resolver lo que yo desconozco. Bueno, pues entonces se guarda. Y se guarda en, en, en los riñones. Y acuérdense cuál es la función de los riñones. Su función también es desechar toxinas del cuerpo a través de la orina. Y por eso no es casualidad que cuando tenemos miedo, un miedo extremo, nosotros tengamos como una gran necesidad de ir a hacer pipí. No es casualidad que los niños que tienen mucho miedo, una forma de liberar ese miedo, incluso dormidos, sea hacerse pipí en la noche. ¿Okay? Y bueno, pues entonces ahí se queda ese miedo, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿para qué? Dijimos que el cómo ya dijimos que lo expresa y trata de ayudarnos, de ponernos a salvo con todo ese mecanismo de alerta en el que el cuerpo reacciona para que te ayude a darle gestión a esa emoción y te pongas a salvo. Pero si esto no es atendido, entonces se va acumulando ahí en esa parte del cuerpo y algún día se que ya no tolere tal cantidad de miedo, algún día lo manifestará. ¿Ok? Ya quedamos entonces con el miedo. Más adelante vamos a ver algunos recursos que podemos utilizar para poder ayudar a gestionar de manera adecuada, pero de una manera reconocida en donde realmente se escuche, se atienda y se ayude a gestionar este miedo. ¿Quién lo tiene que hacer en el caso de los adolescentes? O sea, ¿quién tendría que gestionar este miedo adecuadamente? ¿Me pueden Como decir? nosotros los papás, ayudarlos. Ayudarles. A lo mejor, aunque nosotros vemos en el caso del adolescente que ya tiene
ya cambió de cuerpo. No estamos hablando de un preadolescente, sino de un adolescente que ya pasó por ese proceso de cambio en su cuerpo y a lo mejor ya lo vemos más grande, haciendo otro tipo de tareas, más seguro aparentemente. De pronto asumimos que incluso ya está listo para que gestione adecuadamente sus emociones. Déjenme decirles que en el caso del adolescente, precisamente derivado de todos estos cambios que están habiendo en su cuerpo y que hace que exista toda una revolución, no solamente en lo que se ve para afuera, que todos estos cambios físicos que nosotros notamos, eh, también hay una revolución interna y eso hace que le cueste mucho trabajo poder primero identificar sus emociones y si no las identifica adecuadamente, pues no le va a resultar fácil poderlas gestionar la emoción si no logra reconocer qué es exactamente lo que está sintiendo. ¿Okay? Es una edad en la que entonces todavía, aunque en algunas otras cosas ya los hemos ido acompañando a que vayan haciéndose cada vez más independientes, en este tema de las emociones, sí es importante que nosotros volvamos a estar como padres o incluso como profesionales atentos a las necesidades de los adolescentes para ayudar a que ellos aprendan a regular. Así que nosotros estaríamos participando con ellos en esta experiencia de regular sus emociones. Entonces, pues aquí esto nos enfrenta a la necesidad de que nosotros volvamos a nosotros mismos para ver si estamos también en lo personal, en lo individual, nosotros estamos teniendo claridad en nuestras emociones y las estamos gestionando adecuadamente como para que estemos listos a apoyar a los adolescentes a gestionar con ellos, a corregular estas emociones que para ellos a lo mejor en esta etapa incluso se vuelven más intensas y además más intermitentes. O sea, no, en el caso de los niños, a lo mejor alguna situación externa de manera muy clara detona el que se active la emoción. Pero en el caso de los adolescentes, hay ocasiones en que nada lo detona y sin embargo se activa este mecanismo de la emoción y además de manera muy intermitente, es decir, que de una manera abrupta y además en un periodo corto y es muy probable que venga de pronto otra emoción. Por eso vemos a los adolescentes que están de pronto tristes, de pronto enojados, de pronto alegres, de pronto de todas las emociones al mismo tiempo, como si las echáramos en una licuadora, le prendiéramos y de pronto también pueden aparecer todas juntas. ¿Okay? Bueno, entonces, ya dijimos la del miedo, que está conectada con el dedo meñique y que además también, cuando no se gestiona adecuadamente, se acumula en los riñones y que se expresa o se libera cuando ya es demasiada carga a través de vías urinarias. Obviamente, cuando esto es demasiado restringido, el que pueda expresar su miedo, y ya se es un adolescente y así le han enseñado que por ningún motivo debe expresar temor, y temor de todo tipo. O sea, ¿por qué podrían estar experimentando miedo los adolescentes? ¿A qué pensaríamos que ellos le tienen miedo si se supone que se cree que una de las características de los adolescentes es que que no le tienen miedo a nada, ¿no? Y que por eso se arriesgan constantemente. Pues Eh, no, Tal vez a ser rechazados. a ser rechazados. Fíjate que eso sí es muy importante, a ser rechazados, porque es una etapa en donde la aceptación, sobre todo de personas de su misma edad, es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de un adolescente que brinca de la primaria a la secundaria, en donde en la primaria, en el último año, se siente ya más seguro, porque él es de o ella es de los más grandes dentro de ese grado de escuela. Cuando da ese brinco a la secundaria, es otra vez volver a empezar y ser de los pequeños. Y entonces es ese miedo a enfrentar una situación nueva y no saber si va a ser aceptado en ese nuevo lugar. Entonces, eso puede ser uno de los miedos muy importantes en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, sí hay miedos y hay muchas razones que generan miedo en los adolescentes y que a veces precisamente por toda esa
esa parte en donde se le ha invalidado expresarlo, pues entonces se queda ahí atorado y en algún momento va a tener que salir, ¿ok? Vamos con la siguiente emoción, que es la de dedo anular, ¿ok? Y ahí vamos a dibujar la cara de tristeza, ¿sí? ¿Por qué creen que un adolescente pueda sentir tristeza? ¿Qué situaciones creen que le pueda generar a un adolescente estar triste? Ser rechazados. También el rechazo puede generar las dos emociones, ¿no? El miedo y la tristeza, ¿no? Ser rechazado por quién, por amigos, por la persona que le gusta, por algún maestro, por alguno de sus padres, por alguno de sus hermanos, alguien de la familia. ¿Creen que esas cosas no les importen a los adolescentes? Sí, sí les interesa. Creo que por los amigos. Claro, en términos de importancia les va a importar más en ese momento el rechazo de personas de su misma edad, incluso que alguien de la familia. Pero aún así, aunque esté en nivel no igual a lo que le puede impactar el de su grupo de pares, de cualquier manera sí le impacta, sí le duele, lo deja ya como dedito en algún lugar, pero pero a veces tampoco lo demuestra. Y entonces, uno de los recursos que he utilizado es aparentar como que a mí no me importa y entonces yo me evito esta emoción. Entonces, el tema de la tristeza es que cuando identifica ¿qué genera una tristeza? El rechazo, pero ¿qué significa detrás del rechazo? El origen de la tristeza es una pérdida, es perder algo, ¿sí? Es perder la seguridad, es perder la aceptación. Siempre va a haber detrás, así, en el origen, una pérdida, ¿sí? Entonces, en el caso del adolescente, también incluso la pérdida de esa imagen corporal que tenía también puede generarle tristeza. La pérdida de no poder hacer las cosas que hacía antes también le puede generar tristeza. La nostalgia, a lo mejor propiamente tristeza no, pero sí esa otra expresión de tristeza que sería como la nostalgia de no poder hacer las cosas que antes hacía y que le gustaban, ¿sí? Por eso se habla de que hay un duelo en la adolescencia, ¿no? Que es la propia expresión de adolecer de una pérdida, ¿no? De todo lo que implica este cambio, este brinco que hace que mi cuerpo se modifica y que entonces eso hace que la sociedad reaccione diferente conmigo y yo misma o yo mismo no me sienta de la misma manera y tenga que cambiar muchas cosas de pronto y además no es de una manera gradual como pasa en los cambios que ocurren con los niños. En el caso del adolescente, de pronto ese cambio se vuelve muy brusco, ¿sí? Y le cuesta trabajo adaptarse a ese cambio tan rápido como los adultos quisieran, ¿sí? Entonces, esa tristeza que le va a provocar cambios fisiológicos en el cuerpo, ¿qué pasa? Fisiológicamente, el cuerpo va a decir siempre, a ver, no te preocupes, estás triste, yo te voy a ayudar. Y la manera en cómo empieza a cambiar el cuerpo, cuando se experimenta la tristeza, cuando hay ese dolor de haber perdido algo, dice, ok. En el miedo dijimos que se va como de golpe la sangre a los pies, pero en la tristeza no se va la sangre de golpe a ningún lado. De hecho, lo que sucede aquí es que baja nuestro ritmo cardíaco y entonces la sangre transita más lentamente por todo el cuerpo y hace entonces que el cuerpo entre como en un estado de bajo ritmo en donde incluso lo manifestamos físicamente, corporalmente, generalmente cuando estamos tristes, ¿cómo ponemos la cabeza? Y por eso decimos, andas cabizbajo, ¿verdad? Efectivamente, hasta bajamos la cabeza, porque el cuerpo identifica que está circulando a un ritmo más bajo la sangre, porque tarda en llegar al cerebro, pero fisiológicamente está diseñado para que no corras,
no como en el miedo. En una situación de tristeza no te va a servir mucho correr, todo lo contrario. Va a bajar el ritmo para que te quedes. ¿Y para qué necesitamos quedarnos? Para que nosotros podamos sentarnos a reflexionar y a pensar acerca de eso que pedimos, de eso que perdimos y que es necesario hacer como un inventario, una relación de todas esas cosas que se perdieron. En el caso del adolescente, lo que les decía, ¿qué pierde? Pierde el trato que tenía con los papás antes, pierde la seguridad de su cuerpo, ¿no? Pierde, ¿qué más creen que pierda un adolescente? Pues el adolescente necesita entonces quedarse a reflexionar. Y eso que de pronto a algunos adultos les parece como, les genera inquietud y a veces hasta enojo, el ver al adolescente de pronto ahí como pasmado, como detenido, em, como que no, como si no estuviera haciendo nada, ¿no? Pero en realidad sí está haciendo mucho. Toda esa divagación de estar pensando una cosa y otra cosa, tiene su parte positiva, le está permitiendo reflexionar y evaluar acerca de eso que perdió. Pero aquí, otra vez, es importante la participación de los padres o de las personas adultas, porque no solamente eh, son los padres los que participan en esta situación de la corregulación, también los maestros, también el terapeuta, también el que puedan ayudar a corregular esta emoción, ayudándole a que brinque a la otra parte, no solo que se quede en esta divagación pensando en todo lo que se perdió, sino a partir también de ese momento de reflexión, comenzar a pensar acerca de qué fue lo que ganó, ¿sí? De haber cambiado de este cuerpo, bueno, ¿qué perdí? Pero también qué gané. ¿Sí? Porque de toda pérdida siempre hay una ganancia. Y entonces ayudarlos a que de alguna manera pueda reflexionar acerca de qué cosas fue ganando, ¿ok? Entonces, cuando no se expresa la tristeza y que no se le permite, porque no es que no debes estar triste, es que no tienes por qué preocuparte, no tiene, o sea, otra vez invalidando lo que el otro está sintiendo, porque nosotros no sabemos cómo manejar esta situación y de qué manera participar, eh, a lo que nos lleva es a que se guarde esa tristeza, una y otra y otra y otra tristeza, porque pareciera ser que no está bien decir que estoy triste. Es más, hay papás que les cuesta trabajo, que si están pasando por alguna situación de tristeza, les cuesta trabajo que los hijos vean que ellos están tristes, como si eso no estuviera permitido, ¿no? Como si fuera malo que el hijo te viera que estás triste. Y entonces ellos, ¿cómo van a aprender acerca de qué, cómo se resuelve la tristeza? Cómo me doy ese tiempo para reflexionar, pero después evalúo qué aprendí, qué gané, y entonces después otra vez vuelvo a respirar profundo y regreso a la energía y a continuar con lo aprendido. ¿Okay? Entonces, cuando no se hace ese trabajo de reflexionar sobre, de dar la segunda parte de este trabajo de reflexión, se guarda en algún lado. ¿Y dónde creen que se guarde? Casi que ya se los dije. ¿En qué parte del cuerpo creen que se guarda? Los pulmones. En los pulmones, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no transitamos a esa situación de decir, sí es cierto, me quedé con esto, sí es cierto, ya estoy creciendo, sí es cierto, voy a poder hacer esto, o sea, ya no voy a poder hacer lo de antes, pero ahora voy a poder hacer cosas nuevas, pero ahora ya voy, pero si además lo que sí voy a poder hacer es algo bueno porque yo lo veo de los adultos, que pasar de una etapa a otra, lo que viene siempre está mejor, pues entonces voy a tener esperanza por dar el paso siguiente. Pero si por el otro lado yo veo que la referencia es que, uy, lo que te espera está peor, úchalas, pues entonces mejor de aquí no paso, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando sí logramos hacer
esa reflexión acerca de que hay ganancias y de que estas me van a servir para mejorar, para crecer, para poder dar un paso adelante, entonces se respira profundo. Se respira tan profundo que es como volver a hacer un aliento de vida, decir, ok, vamos a lo que sí, ¿sí? Entonces, cuando esto no pasa, pues se acumula ahí en los pulmones, porque los pulmones tienen dos funciones. Una es llevar oxígeno a todas las células y la otra es desintoxicar. Y entonces, cuando no se logra hacer este segundo paso, en donde ya hacemos respiraciones más profundas, otra vez, después de haber pasado por ese periodo de ritmo cardíaco bajo, y si nosotros no logramos volver a hacer esa respiración profunda, pues así se va a quedar en ese ritmo bajo. Y en el caso, por ejemplo, como olvidé decirles que cuando no se gestiona adecuadamente el miedo, no se queda solamente en miedo, que es ese miedo que sirve para protegerte. Se convierte en algo que dices, ok, no lo vas a utilizar, entonces lo convierto en otra cosa que es pánico. Y el pánico es la contraparte del miedo. El otro te ayuda a protegerte. El pánico, todo lo contrario. Te deja paralizado y ahí ya no puedes protegerte por ningún modo, ¿sí? Porque estás paralizado, ya entraste en pánico. Lo mismo sucede con la tristeza. Cuando nosotros utilizamos, cuando nosotros aprendemos a expresar correctamente o a gestionar adecuadamente la emoción de la tristeza, nos va a permitir transitar a esa parte de decir, ok, ya entendí, aprendí, me quedé con cosas importantes y entonces sigo. Ajá. Entonces la tristeza te sirve para construir, para poder seguir. Pero si no la expresamos adecuadamente y se acumula muchas tristezas en nuestros pulmones, entonces se va a la otra parte, que es, se convierte en depresión. Y si la tristeza construye, ¿qué hace la depresión? Destruye, ¿sí? Y hay muchas maneras de destruir, comiendo mucho, comiendo poco, no durmiendo nada, y en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, porque el objetivo es destruir, porque no hay nada que construir, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la tristeza, ¿sí? ¿Ok? Vamos con el dedo medio y dibujamos en el dedo medio una carita de amor. Sí, una capa, no sé cómo la quieran hacer. Los chavos son bien creativos y hacen ojitos de corazón, hacen un montón de cosas, pero a ver ustedes, adultos, ¿cómo expresan en una carita de amor? Si alguien quiere en un momento compartir en la cámara su carita, también se vale, ¿eh? Bueno, entonces, esta emoción, dijimos, todas tienen un porqué. ¿Qué lo origina? ¿Qué origina esta emoción del amor? Un cómo lo manifiesta y un para qué. ¿Qué lo origina? El amor lo origina el deseo de conocer. O sea, es de algo, en el miedo es no conozco y no sé si es terrible. En el amor es no conozco, pero deseo conocerlo, ¿sí? Entonces hay un impulso a querer conocer esto que no conozco. Hay un deseo, hay como una sospecha de que es algo bueno y que va a ser para mi bien, ¿sí? Y entonces empieza a generarse muchos mecanismos, incluso desde antes de nacer, desde el vientre, el bebé ya de manera muy primitiva, pero empieza a comunicarse, como hay como si una manera de conocer lo que está del otro lado, ¿sí? Y la mamá también, a pesar de no conocer a su bebé físicamente, por más ultrasonidos que tenga, todavía no tiene esa idea clara de cómo es su bebé dentro, ¿no? Y entonces también busca mecanismos para comunicarse con eso que desea conocer, ¿sí? Y entonces, a lo largo de la vida, nosotros vamos aprendiendo nuevas cosas. Bueno, yo estoy aquí, a pesar de que no es una herramienta que use tan frecuentemente. ¿Por qué? Pues porque deseo conocer nuevas formas de comunicarme, porque es una forma de sentirme feliz, de conocer algo nuevo, ¿sí? Entonces, el fin del amor es precisamente conocer y conocer, ¿sí?
Y no es solamente el amor a una persona, es amor a las tareas, es amor al lugar donde vivo, o sea, no se puede amar lo que no se conoce. Y entonces es esa emoción primaria que nos impulsa a querer conocer, que impulsa al niño a ponerse, a incorporarse y a impulsarse hacia adelante para conocer lo que está frente, que nos mueve a cada uno de nosotros a hacer cosas diferentes para poder seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, en realidad, el cuerpo funciona siempre a nuestro favor para ayudarnos a conocer y seguir conociendo, ¿sí? Fisiológicamente dice, ok, yo voy a mandar sangre a todos tus órganos, pero de manera como intensa y además de una forma privilegiada para que todos tus sentidos, tanto los externos como los internos, porque saben que no solamente tenemos 5 sentidos, tenemos 7 sentidos, ¿no? Hoy vamos a hacer un ejercicio casi al final de la sesión con 5 sentidos, pero de alguna manera con los que ya conocemos todos, pero con aquellos que es el de la propiocepción y el de la interocepción, también el amor, esta emoción busca que todo nuestro cuerpo, que nosotros conectemos con nuestro interior, con la manera en cómo se mueve mi cuerpo para poder seguir conociendo, ¿sí? Entonces, fisiológicamente me da todo, porque dicen que cuando nosotros estamos frente a lo amado, es una manera muy fácil de reconocer que ese es el objeto de nuestro amor, cuando todos nuestros sentidos se exaltan y cuando nuestro corazón palpita, ¿sí? Entonces, eh, pero ¿qué pasa cuando no nos dejan conocer? Y entonces pareciera ser que en el caso del adolescente, ¿qué creen que le mueva al adolescente cuando está en movimiento? ¿Qué creen que le mueva? ¿Por qué de repente tiene una energía y empieza a querer hacer cosas? Digo, ¿por qué de pronto se arriesga a hacer cosas? Precisamente porque tiene una gran necesidad de conocer este mundo en el que él está y que en esta etapa donde está cambiando tanto pareciera ser Pesetti, Luis Pesetti, que no sé si algunos lo conozcan, este cantante y autor de muchas canciones para niños. Él decía que los adolescentes es como si fueran extranjeros de su propio país, es como si vivieran, como si fueran inmigrantes, porque a veces no se sienten realmente integrados, un poco por lo que está pasando en su cuerpo y un poco por la poca comprensión que hay de fuera hacia ellos. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas creen que le muevan a los adolescentes? ¿Qué cosas creen que quieran conocer? ¿Quieren conocer sobre el amor? ¿Quieren conocer sobre lo desconocido? ¿Quieren conocer eh, sobre las personas que son igual a él o a ella? O sea, hay un mundo por conocer. Y entonces a veces cuando les da ese ataque de querer hacer cosas, de verdad que son impresionantes. O sea, si algo bello me dejó trabajar con adolescentes es poder conocerlos así, real como son, así, auténticos, ¿no? No esa idea que se tiene preconcebida en algunos casos de que son complicados, son muy rebeldes, son difíciles de tratar, son flojos. Déjenme decirles que la verdad es que cuando tú conectas con los adolescentes, cuando ellos logran sentirse aceptados y reconocidos, entonces de manera muy natural sale toda esta parte bella del adolescente que es eh, soñador, si es arriesgado, si es creativo, si es trabajador, cuando tienen algo que verdaderamente sientan que vale la pena, la verdad es que están dispuestos a trabajar y trabajar muy duro, ¿no? Por un objetivo noble también. Y además también algo que es precioso en los adolescentes es esa capacidad de empatía que tienen con otros adolescentes.
Y que bueno, pues una de las cosas que nos vino a causar daños en la pandemia fue precisamente que se les quitó esta posibilidad de contacto físico, que es una de las cosas que son primordiales para el adolescente, el que tengan convivencia, el que tengan trato, el contacto piel a piel con otros chicos y chicas de su propia edad, ¿sí? Y que pues en estas restricciones de convivencia, pues lamentablemente muchos se quedaron en esa etapa después de decir, eso que se pudiera haber dado de manera natural en la pura convivencia en la escuela o en las actividades escolares o en el deporte o en los parques, de pronto se vio restringida y pareciera ser que se quedó como esa dificultad para interactuar, que ahora lo estamos viendo cómo se manifiesta en crisis de ansiedad, ¿no? En esta situación de permanecer solos por muchas horas en las casas, ¿no? De tener miedo a convivir. Bueno, pues entonces esta expresión del amor, cuando no se, cuando no se nos permite, porque hay limitaciones para decir no aprendas, y hay muchas formas en cómo a los adolescentes no se les permite aprender. Por ejemplo, no convivas porque yo no sé, o sea, yo confío en ti, pero no confío en los otros chicos de la escuela. No hagas, no vayas, no, pues es una forma de limitarle ese aprendizaje y es una forma de limitar el que ellos dejen de aprender a gestionar este amor que sienten por aprender y salir y crecer. Bueno, pues entonces ahí se va quedando y esto va repercutiendo no solamente en el corazón, sino también se va a que el corazón trabaje de manera intermitente, unas veces sí, otras veces no, a veces de manera desbocada, cuando ellos finalmente se arriesgan a hacer cosas que los ponen en peligro. Y entonces el estómago también empieza a trabajar de manera no rítmica, y también ahí se manifiesta esta expresión, esta dificultad de no expresar y gestionar adecuadamente el amor. Bueno, entonces, dijimos, eso pasa cuando no se gestiona adecuadamente, pues obviamente una de las reacciones también que suceden, si el amor es conocer, es aprender, es conocer todo aquello con ilusión. ¿Cuál es la contraparte cuando no se deja gestionar? ¿A dónde se iría esta emoción? ¿A dónde creen? A la desesperanza, a la apatía, al desinterés. Y entonces luego nos preguntamos de dónde viene toda esa manera de reaccionar de los adolescentes tan indiferente. Si cuando tuvo la oportunidad o algo que le interesaba, pues no se le permitió, porque no se comprendió que estaba originado por el amor a conocer algo. Entonces, así es como nosotros, de una manera muy cotidiana y a veces sin darnos cuenta, nosotros estamos así poniéndole como de golpe el deseo de seguir conociendo y de amar todo lo que le ofrece la vida. Bueno, y obviamente también eso se traduce en decir, pues entonces esto no vale la pena, ¿no? Y, y bueno, pues es muy sabido que eh, un problema de salud grave en el tema de los adolescentes es el tema precisamente de ideas suicidas o de conductas autodestructivas como el cutting y muchas otras, ¿no? O no solamente ideación suicida, sino realmente también concretar el acto suicida. Y que si nosotros vamos a rastrear exactamente, y no solamente en el tema de la familia, sino en toda la sociedad, qué cosas nosotros estamos como sociedad transmitiendo para decir que vale la pena aprender y seguir conociendo. ¿Ya? ¿Qué porvenir le estamos ofreciendo a los adolescentes? Es decir, realmente eh,
es divertido ir a la escuela, hay cosas interesantes aparte de lo que tengas que estudiar. Si además también lo asociamos con esta dificultad que nosotros tenemos para expresar amor incondicional, es decir, en donde no existe una condición para ofrecerte mi amor. Siempre parece, no siempre, pero bueno, en muchas formas de crianza están como de entrada decir, te amo siempre y cuando cumplas con esto, siempre y cuando cumplas estas expectativas. Y a eso no le podemos llamar amor incondicional. Entonces, de ahí la dificultad para que los adolescentes digan que realmente lo que viene es algo interesante y que se muestren gozosos por cada paso que sigue. Pero cuando logran identificar que sí hay cosas interesantes, que sí hay cosas que amar, entonces de ahí nace ese impulso por querer hacer las cosas lo mejor posible, por querer cambiar el mundo, por tener ideales bellos. Y muchos de los adultos que somos y de las cosas que nos hacen sentir orgullosos se originaron así, en esta idea de decir, quiero conocer qué pasa si hago esto. ¿Sí? Bueno, ya me estoy apasionando y viene otro muy importante. Vamos a dibujar ahora en el dedo índice, vamos a dibujar una carita. ¿Cuál creen que siga? Por ahí me dicen, nadie me dice, oigan. La de felicidad. No, como que ya queremos la de felicidad, pero no. Aquí sigue la del enojo. ¿Sí? Así es que va aquí una carita de enojo. ¿Qué origina el enojo? Oigan, ya estoy viendo el tiempo y ya me estoy empezando a sentir estresada con esto. ¿Qué origina el enojo? ¿Cuál es el origen del enojo? El origen del enojo La siempre es, frustración. perdón, La frustración. a ver, por ahí dijo, no alcancé a ver quién fue, frustración, ajá, la frustración de algo que no sucedió como quería. ¿Qué otra cosa nos hace enojar mucho? El desacuerdo. Que no estemos de acuerdo, que alguien nos diga que no está de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Generalmente el origen del enojo está dado porque se rompió el límite, ¿sí? Fíjense que qué curioso, yo les digo a los chicos que el dedo índice nos sirve para identificar, imagínense que así, más bien, de manera imaginaria ustedes pudieran dibujar hacia arriba con su dedo índice, así como una cápsula de estos superhéroes que genera su cápsula transparente. Todos nosotros tenemos un espacio vital que si extendiéramos nuestros dedos índices y dibujáramos hacia arriba y hacia abajo, se dibujaría como esa cápsula que es donde está nuestro espacio vital. Generalmente, cuando algo nos hace enojar, es porque ya sea de manera verbal o de manera física o de manera psicológica, se transgredió ese espacio vital. De una o de otra manera, pero alguien invadió este espacio vital, ¿sí? Con una ofensa, con una agresión física, con un no aceptar tu argumento. O sea, alguien invadió tu espacio vital, ¿sí? Entonces, ese es el origen del enojo, el sentirnos transgredidos, invadidos y lastimados, genera pues como esa reacción, es decir, el cuerpo identifica que hubo una transgresión y entonces dice, a ver, no te preocupes, alguien se está pasando de la raya y no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y entonces empieza a generar toda una serie de cambios fisiológicos que hace que tú te permita a ti expresar el enojo y corregir la situación. Y entonces dice, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Se saturan nuestras manos de sangre, así, una carga de energía muy fuerte hacia las manos, ¿sí? Ya no va a ser hacia los pies, va a ser hacia las manos. ¿Y para qué creen que sirva toda esa energía en las manos? Para ¿Para sacar tu golpear? enojo. ¿Para sacar tu enojo así como de ¡ah! Sí, ya te ¿Para golpear? para golpear. ¿Para sacar a la persona? No. Fíjense que en realidad la intención de este enojo es decir, de esta emoción que se siente, que esta reacción fisiológica que se siente en la punta de los dedos de nuestras manos,
que hace que se sature nuestra cara, incluso también se ponga roja, en realidad no va a servir para que nosotros hagamos lo mismo con la otra parte. Más bien, la intención que tiene es que nosotros identifiquemos qué parte se transgredió y entonces hagamos lo necesario para volver a corregir ese límite, poner límites, vaya. Ese es para lo que nos sirve la gestión del enojo, para que si algo se pasó de la raya, entonces yo haga lo necesario para poder volver a corregir ese límite, poner límite a quien me insultó, a quien físicamente me dio, a aquella situación que realmente sí se pasó del límite de mi espacio vital. Obviamente con la conciencia de que todos tenemos un espacio vital, no soy la única persona privilegiada de tenerlo, todos lo tenemos. Y entonces, cuando nosotros sabemos qué cosas invadieron ese espacio, entonces vamos a tener de una manera más clara en dónde es donde debo de dirigir mi energía. Y en el caso del adolescente, cuando de pronto dice, él expresa así como enojo, y uno pensaría que se enojan de la nada. Si bien es cierto, los cambios son tan abruptos que a veces ni ellos mismos se logran identificar y tener claro exactamente por qué le vino ese ataque de enojo. Y a veces los adultos asumimos que el enojo es contra nosotros y a veces muchas veces el enojo es incluso con ellos mismos, porque pudiendo haber puesto un límite no lo pusieron, o porque ellos mismos transgredieron un límite a veces sin tener la intención clara de transgredir el límite de otras personas. Y después viene la culpa, ¿no? Y después entonces la manera de poderme sobreponer a esa culpa es volviéndome a enojar contra los demás, ¿sí? Entonces, no siempre cuando el adolescente está enojado, en realidad es incluso algo que se ve en los adolescentes, entre la tristeza y el enojo, les resulta más fácil expresar el enojo que la tristeza. Y en el caso de esta situación que se está perdiendo la relación como la tenía con los padres, si es que la tenía, si es que había una relación, un vínculo fuerte, porque esto no solo pasa con estas reacciones, no solo le pasan a papás que no se han vinculado de manera sólida con sus hijos. Aún teniendo un vínculo muy sólido, de cualquier manera, esta etapa de la adolescencia hace que ese vínculo se vulnere. Entonces, cuando el adolescente también está en la búsqueda de seguir conociendo, de amar lo que sigue, que no solamente ya si amo a mis vínculos de la familia, a mi grupo de familia, pero yo tengo necesidad de seguir conociendo y aprendiendo del resto de las personas, de la vida, y necesito tener cierto grado de independencia, una forma de separarse de este grupo familiar para poder acceder a sus pares, le cuesta trabajo, le genera tristeza. Y entonces, antes que aceptar que está triste porque tiene que hacer cosas para separarse, antes que eso, prefiere enojarse. Y entonces muchas veces le resulta más fácil enojarse para dar el portazo y entonces arrancarse a salirse, aunque después lo regañen, ¿no? Para justificar por qué no está tanto en la casa, cuando en realidad lo que necesita es independencia, pero le cuesta trabajo aceptar y le da tristeza también tener que desprenderse. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando nosotros no manifestamos adecuadamente, cuando no gestionamos adecuadamente el enojo, obviamente se va a quedar, hay dos maneras, hay tres maneras en cómo normalmente se gestiona inadecuadamente el enojo. Uno es reprimirlo, ¿no? Y que a veces el adolescente tiende a hacer eso, o sea, reprimirlo así por un periodo, pero después la otra es explotar, ¿no? Y así como de manera exacerbada, expresar el enojo, ¿sí? De manera incontrolada. Y una tercera forma en cómo lo expresan es, me aguanto, me aguanto, me aguanto, y en un momento, ¡pum!, exploto. Hay algunos que explotan a la primera y ante toda situación, pero hay otros que aguantan, aguantan, aguantan,
y nunca lo explotan, pero se queda ahí acumulado en su cuerpo. Y otros que lo aguantan, lo aguantan, lo aguantan y luego en algún momento explota. Entonces, cuando en realidad lo que se está buscando es corregir el límite, volver a poner límites, y también los adolescentes, y es válido que también le pongan límite a los adultos. Es más, necesitan poner los límites. Pero obviamente, otra vez, como en todas las emociones anteriores, ellos todavía no están con todo, no es que no tengan capacidad, es que todavía les falta completar los recursos que se requieren para poderlos gestionar por sí mismos. Empezando por este recurso que le hace falta de la corteza prefrontal, que ya está totalmente, cuando está totalmente desarrollada, le permite tomar decisiones acertadas. Todavía no está en esa parte. Es uno de los recursos, pero si además tampoco ha tenido esos recursos de comunicación, esos recursos de tener una serie de actividades para realizar, y entonces sus recursos son tan mínimos, pues entonces va a utilizarlo de manera abrupta y de una manera que difícil de entender para las demás personas, el hecho de cómo poner límites ante lo que está pasando o ante lo que está sintiendo, ¿sí? Y bueno, vamos con el último, por cuestión de tiempo, porque me dijeron que eran 50. A ver, por cuestión de tiempo, el último sería, bien. ¿vamos bien en tiempo? No hay problema, por favor. Sí. Muy interesante. Yo ya entro en estrés. Ay. Entonces, el último, que es el del dedo pulgar, ustedes saben que es el dedo más caro de nuestra mano, que si nosotros llegáramos a perder este dedo, bueno, si se perdiera cualquier dedo tiene un precio, pero este es el dedo que tiene un precio más alto. ¿Por qué? Porque gracias a este dedo nosotros hemos podido desarrollar toda una serie de aprendizajes que nos han permitido evolucionar como seres humanos y como sociedad. Entonces, este dedo no de casualidad es el encargado de la emoción de la alegría. Pero ya les dije, ninguna de las emociones es buena o es mala. O sea, todas son necesarias para que así como funciona nuestra mano de manera organizada, todas juntas en el momento adecuado funcionen de manera organizada y adecuada para lograr un equilibrio emocional. Bueno, pues la alegría también forma parte importante de esto que es la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Siempre es necesario tener una dosis de alegría que le ponga como ese dulzor pues a las cosas que realizamos. ¿Qué genera la alegría? ¿Qué les genera la alegría a ustedes? ¿A ustedes qué les genera alegría? A ver, alguien que me diga, una persona nada más. Ahí levanta su manita. Compartir, ¿no? Bueno, a mí me gusta, me genera mucha alegría compartir. El amor también me genera alegría, el lograr retos, o sea, el resolver un reto, ¿no? El poder resolver un miedo, o sea, todas estas cosas que tuvimos antes y que cuando nosotros todas esas emociones anteriores, cuando nosotros las resolvemos adecuadamente, obviamente esta emoción de la alegría se ve así como abraza a todas las demás, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros por alguna razón perdemos esa alegría o no tenemos como temor de demostrar, porque por ahí hay alguien alguna vez me decía, es que a veces me da miedo estar alegre, porque tengo miedo de que cuando estoy alegre pasen cosas malas. ¿En qué momento asoció eso? ¿Cuándo aprendió eso? ¿Cuándo les enseñé? ¿Cuándo le hicieron saber que estar alegre era como un preludio de que algo malo habría que pasar? ¿Sí? Entonces, la alegría también se manifiesta de una manera en donde todo nuestro organismo está como alerta, atento, todos los sentidos están dispuestos para poder como disfrutar, para recibir. Y el órgano donde, aquí no es un órgano, aquí es un sistema y este está conectado, este dedo está conectado al sistema inmunológico, ¿sí? Es el de la alegría y que va a hacer que todos los demás órganos que requiere estas emociones funcionen de manera adecuada, ¿sí? Entonces, también se requiere su dosis. Obviamente, si solo buscáramos esto sin aprender a gestionar estas otras emociones,
pues la alegría se quedaría así como sin sentido, ¿no? O sea, como está alegre, pero ¿por qué? ¿O de qué? ¿O para qué? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros también nos cuestionaríamos, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros vemos alegres a los jóvenes, a los adolescentes? ¿Nos da miedo? ¿Qué pasa? Nos da tristeza porque nosotros no tuvimos una adolescencia como la de ellos, o nos da enojo porque nos recuerda nuestra adolescencia. Y también es eso algo muy interesante, cómo el adolescente, con respecto a con relación a los adultos, se vuelve en un espejo que le va a reflejar parte de lo que se vivió y que a veces no quieren ni recordar, pero que cuando nosotros trabajamos o sanamos aquellas cosas que pasaron en nuestra adolescencia o rescatamos aquellas cosas que ya se nos olvidaron y que nos hicieron una adolescencia muy grata, cuando nosotros tenemos eso con seguridad, miren, nos ponemos frente a frente a este adolescente, porque yo me acuerdo, porque yo vuelvo a sentir cuando lo veo aquellas cosas que yo sentí, que yo viví, sean de dolor o sean de alegría. Y entonces, cuando yo logro conectar con mi propio adolescente y me ayuda a poder ser reflejo de este adolescente o esta adolescente, y también él o ella son mi espejo, y entonces eso hace que esto se convierta en un abrazo de empatía, que eso es a donde no, se aspira a llegar, no solo con el adolescente que tengamos enfrente, sino con toda la sociedad. El tema es que aquí hay un adolescente que está viviendo por primera vez todas esas cosas, pero del otro lado no hay alguien que le refleje ni que le haga sentir que no es malo eso que está viviendo, que es un proceso del que se seguirá aprendiendo. O sea, sí importa mucho qué hay acá. Frente a cada adolescente sí importa mucho quién está, cómo está y para qué está. Uh-huh. Pues bien, yo les pedí un cotonete, ¿sí? Les voy a pedir, vamos, ya voy a dejar para afinar estos dos ejercicios que espero les sirvan y que si ustedes ahorita, que no sé, algunos puede ser que tengan cerca un adolescente o que estén interesados en esta escuela para padres porque efectivamente tienen un hijo o hija adolescente y que bueno, con algo tan sencillo que no se requiere una gran inversión material, pero sí una gran inversión emocional. Con esto tan sencillo que es un cotonete, yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, un momentito. Respiren profundo por la nariz, exhalen suavemente por la nariz. Tomen su cotonete. Creo que lo dije al revés. Primero debieron haber tomado el cotonete. Pero bueno, tomen su cotonete y empiecen a llevar el cotonete, no por la frente, no por la nariz. Comiencen a llevarlo solo al lado de las comisuras de sus labios. Solamente al lado de sus labios. Así, es decir, por sus mejillas. ¿Sí? Despacito, casi acercándose a la comisura. De un lado, despacito, despacito. Y ahora del otro lado. Y ahora pásenlo cerquita de sus labios. ¿Ok? Suficiente. Pueden abrir sus ojos. Respiramos profundo y exhalamos por la nariz. Y abran sus ojos. Okay. Me pueden escribir así, como qué sintieron, nada más con este contacto así tan simple, tan sencillo, tan básico de poner este cotonete en su mejilla, casi pegado a la comisura de sus labios.
Maestra, primero cosquillas, pero eh, cuando abrí los ojos como que me dio mucha felicidad, no sé por qué. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mire, dice que le dio por sonreír. Ujú. Sí, como, no sé por qué, pero me dieron ganas de reír, ¿no? A lo mejor como dicen las cosquillitas. Fíjense que este ejercicio tan sencillo, tan básico, lo hemos practicado en escuelas, lo hemos practicado con profesores, con adultos, con padres de familia, con padres con sus hijos, y es siempre el mismo efecto. Se empieza a sentir como una nube de ternura, y padres rudos y adolescentes pronto resistentes. Pero este acto tan sencillo de pasar este cotonete activa algo muy primario, que es ese reflejo de búsqueda, de esos primeros días de nacido, en donde esto nos evoca esta idea de que algún día tuve hambre y alguien me ofreció alimento, y alguien mientras me ofreció alimento me acarició. Porque si eso no hubiera sido cierto, ustedes no estarían vivos. O sea, independientemente de cómo haya sido sus primeros días de nacido, de qué tan difícil o cómo fue la experiencia, quiénes estuvieron, si tuvieron padres amorosos o no, de cualquier manera, ustedes, de alguien, no sé de quién, ojalá y haya sido de sus padres, tuvieron, fueron alimentados y en algún momento recibieron una caricia. Porque solo así se explica que ustedes hayan sobrevivido. Porque hay mucha evidencia de que cuando solo se alimenta sin acariciar, sin amor, sin esa atención, aunque haya sido solo una vez, ¿eh? Si eso no hubiera sucedido, muy probablemente ustedes hubieran muerto. Entonces, cuando este ejercicio se hace con el hijo adolescente, le va a dar risa, no crean que va a pensar en ese primer momento que lo alimentaron y agradecer espontáneamente, gracias por ayudarme a sobrevivir, pero va a evocar va a evocar esa emoción de saberse atendido, de saber que alguien atendió sus necesidades. Yo les invito a que lo hagan, así como me hicieron el favor de acompañarme en hacer este ejercicio, los que sí lo hicieron, les invito que lo hagan, que se atrevan a hacerlo, que amen y que en ese amor, que esa emoción del amor de decir, aprender algo nuevo, lo hagan con su hijo, con su hija adolescente. Y que se sorprendan de la reacción. A lo mejor que no tengan expectativa de que se vuelva así como, todo dulzura y después lo obedezca, porque ese no es el objetivo, porque eso no sería amor incondicional. Sí queremos que sean obedientes, sí. ¿Por qué? Pues porque se supone que nosotros estamos enseñándoles habilidades para la vida, ¿sí? Y entonces el que las hagan, que las practiquen, pues obviamente les van a dar recursos para que puedan resolver situaciones de la vida cotidiana. Sí queremos que sean respetuosos, sí, porque el respeto siempre va a ser necesario para cualquier relación, no porque nos respeten a nosotros, sino porque es un recurso que le va a permitir tener mejores relaciones con los demás, amar a su prójimo, respetar a su prójimo. Pero obviamente eso también lo tienen que aprender de cuánto los respetamos nosotros a ellos como personas y cuánto verdaderamente les estamos expresando un amor incondicional. Pero mire, yo les dije que quien me estaba ayudando aquí a resolverme cuestiones técnicas era mi hijo adolescente. Bueno, o sea, de verdad, tengo 3 hijos y todos, ninguno se brincó la adolescencia, ¿eh? Todos la vivieron. Y entonces, buenas experiencias que me dejaron, aparte de todos los adolescentes con los que he convivido. Y sí les puedo decir que sí hay momentos en donde de pronto nos hacen que brinquen nuestras propias emociones que todavía no hemos resuelto. Pero cuando nosotros de verdad les transmitimos amor incondicional,
estamos dispuestos a transitar y a una nueva oportunidad de aprender nuevas formas de relacionarnos con ellos. Entonces, para que ellos no se sientan inmigrantes en esta vida, que se sepan que hay alguien que le puede decir y dar cuenta de lo que es la vida, de lo que fue la vida en la adolescencia, en nuestra adolescencia, y que la transitamos con alegría y que sí nos dieron ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, les voy a dar unos tips así, buenísimos, que a mí me han servido, que no, aquí está mi hijo, así que si yo les digo una mentira, yo no creo que no venga a desmentirme aquí. Está del otro lado, no está aquí enseguida, pero sí, yo creo que escucha. Un tip con los adolescentes para manejar el tema del enojo, de verdad, se haga que cuenta que es como mágico, así como brujería o algo así. Pídanles dentro de las tareas que ya saben que en la crianza, bueno, también ellos deben tener responsabilidades en las labores de la casa, pero no cualquier labor. Elijan de todas las labores que hay en la casa, aquellas que tienen que ver con agua. ¿Sí? No sé, lavar el patio, lavar el coche, lavar los trastes, lavar el baño, o sea, aquello en donde sí se mojen, o sea, no donde que rocien las plantas, no, que se mojen, que tengan la oportunidad de verdad de empaparse las manos. ¿Saben por qué? Porque ese trabajo le va a permitir, al entrar en contacto con el agua, es una evocación a su estado intrauterino. Y entonces, al principio lo va a hacer enojado igual o enojada, y no le va a gustar porque es una tarea que lo va a sentir como imposición. Pero si ustedes permiten que una vez y lo vuelven a indicar, ¿no? Va a llegar un momento en que, de verdad, ustedes van a poder dar cuenta de cómo disfrutan hacer la actividad que les toca hacer, su tarea, su responsabilidad. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo está haciendo. O sea, mi hijo al principio se cuatro veces, ¿no? Porque, y al rato, ¿no? Ahora pone su música, la música que más le gusta, organiza los trastes de la manera que él quiere, porque ahí él es dueño y señor de ese momento en el que está manejando alguna emoción. Entonces, está manejando la emoción del enojo, que a lo mejor en ese momento no se enojó, pero aquel enojo que se guardó, por ahí fluye. Y ese es un tip así, de verdad, se los garantizo que si ustedes persisten en eso hasta que se convierta en un hábito, no solamente va a ser un hábito que le va a servir para la vida, sino además también va a ser un recurso que le va a permitir, por alguna razón él después va a saber, cuando esté muy enojado, o ella, cuando estén muy enojados, algo le va a hacer, le va a ayudar a bajar el enojo y a entrar en calma con el solo hecho de tocar el agua, ¿sí? Rosario, ¿puedo hacer todavía la última actividad? O ya se nos Vale. acabó el tiempo. No. Mientras Grupos, ¿cómo haya ven? público, estamos aquí. ¿Sí? Claro, adelante. Ok. Bueno, vamos a, en los talleres que yo doy para adolescentes, se abordan los temas, habilidades para la vida y todo, diferentes como pilares específicos que tienen que ver con los pilar físico, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con su cuerpo, su sexualidad, su imagen corporal. También abordamos el pilar de las emociones y entonces toda la sesión tiene que ver con cuestiones de emociones y diferentes formas en cómo expresarlas adecuadamente. No solo que conozcan este manualito que es el de la mano, sino que además también que les va a permitir identificarlas y ponerlas una separada de la otra. O sea, y no se revuelven los dedos, ¿sí? Pero que las identifique estas primarias para que después las pueda como verificar dentro de sí cómo las va sintiendo cada una y qué parte de cómo se activan fisiológicamente esos recursos que le van a permitir gestionarlo. Bueno, entonces también tenemos el pilar social, que también es muy importante por lo que les decía, en la etapa de la adolescencia es súper importante las relaciones que ellos hacen con sus pares
y que ahora tenemos que trabajar mucho para eso, para que los chicos salgan de sus cuartos, de sus recámaras y vayan a los parques y vayan a lugares donde convivan con gente de su edad, que tengan otra vez confianza, pero no solamente es ellos, sino nosotros como adultos que confiemos en que es bueno para ellos convivir con otros jóvenes. Esa expresión de que es que no sé cómo, o sea, no me confío mucho en tus amigos. Miren, de verdad, pregúntense ustedes si sus hijos son una persona adecuada para que convivan otros con ellos. O sea, empezando por ahí, ¿no? Y si ellos van a ser una persona con la que cualquier persona sería bueno que convivan, pues entonces ellos utilizarán sus recursos para identificar cuando alguna relación no les es conveniente, ¿sí? Sea de noviazgo, de amistad eh, o de lo que sea. Entonces, también tenemos el pilar el cognitivo, que también pues hay que activar todas aquellas cosas que pues derivado de ese tiempo excesivo que pasan con las redes, pues de repente ellos pierden muchas habilidades cognitivas, o sea, son muy listos para manejar las herramientas, pero de repente se requieren habilidades cognitivas para otras tareas, para las relaciones también se requiere. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos eso, hay una parte al final de cada sesión en donde hacemos técnicas de relajación. Y vean qué bonito es ver cómo ellos cuando aprenden a relajarse, la verdad es que lo disfrutan tanto que la sesión la disfrutan. Pero si yo por alguna razón no voy a hacer la relajación, no me la perdonan, ¿eh? O sea, ya a la segunda sesión ellos ya quieren hacer relajación. Entonces, uno, uno pensaría que no, porque ellos así como que no les gusta esa parte de estar así como quietecitos, escuchando una música. Incluso también hacemos técnicas de relajación sin música de fondo, sin aromaterapia, así, con ruido externo, para que también ellos desarrollen la habilidad de aprender a relajarse ante cualquier alteración externa, ¿no? Porque ellos no siempre van a tener un espacio armonioso para relajarse, pero siempre van a necesitar tener la capacidad de relajarse para poder identificar cuál es la emoción que están teniendo y ver qué recursos necesitan utilizar para resolverlo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer esta técnica, por eso les pedí un dulcecito y con esto voy a cerrar. Ya después, si nos dan chance, pues igual vendrán las preguntas, pero ahorita con esta técnica, que no es tan tardada, pero bueno, vamos a hacerla. Pongan el dulce que les pedí ahí al ladito de donde están sentados. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces ahora, les voy a pedir por favor que vamos a corregir la forma en cómo estuvimos sentados todo este tiempo. Yo también de pronto agarró hábitos así como incorrectos al sentarme, pues entonces en este momento vamos a movernos para volvernos a acomodar y sentarnos cómodamente, ¿ok? Los pies en el piso, ¿sí? Bien conectados los dos pies, sin cruzarlos, ¿ok? Vamos a poner la mano izquierda en el corazón y la mano derecha a la altura del ombligo, ¿ok? Todos tienen ombligo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nuestra mano izquierda a la altura del corazón, la mano derecha a la altura del ombligo, ¿ok? Vamos a hacer 3 respiraciones de limpieza para poder entrar a este ejercicio, ¿ok? Jalamos aire por la nariz profundo, sostenemos y soltamos suavemente también por la nariz. Otra vez jalamos aire por la nariz profundo, muy profundo, sostenemos y soltamos nuevamente por la nariz, ¿ok? Una vez más, jalamos aire profundo, muy profundo, sostenemos y exhalamos, ¿ok? En esa posición, les voy a pedir, por favor, que iniciemos este ejercicio que se llama, es el ejercicio del 5, 4, 3, 2, 1, que tiene que ver con los sentidos.
con los 5 sentidos exteriores que utilizamos. ¿Ok? Entonces, hacemos una respiración profunda y mientras exhalamos, volteamos a nuestro alrededor y les voy a pedir que identifiquen 5 objetos diferentes por su tamaño, su color, su forma. 5 objetos diferentes que ven, diferentes. ¿Ok? Piensen cómo fue su forma, qué fue lo que llamó su atención, si el color, si su forma, si su tamaño. ¿Ok? Toda esta información que a través de este sentido de la vista ustedes ya pudieron integrar. Otra vez, jalamos aire por la nariz, profundo, y ahora con su mano derecha, la que tienen en el ombligo, ahora van a tratar de tocar 4 objetos diferentes que tengan a su alrededor o incluso en ustedes mismos. 4 texturas diferentes. ¿Ok? Y el sentido del tacto ya pudo registrar 4 informaciones diferentes. ¿Ok? Ahora les voy a pedir que respiren profundo, muy profundo, y ahí en ese momento cierren sus ojos. Y al exhalar, identifiquen 3 sonidos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora respiramos profundamente y al exhalar, identifiquen 2 olores diferentes. Pueden tomar algo de su propia ropa o perciban el aroma del ambiente, pero identifiquen la diferencia de olores, de aromas. ¿Ok? Muy bien. Volvemos a respirar profundo, muy profundo, y tomen el dulce que tenían. Con sus 2 manos ábranlo. Bien, y exhalen. Y ahora pónganlo primero entre sus labios, llévenlo a su boca y déjenlo ahí un momentito en sus labios y después pónganlo debajo de su lengua. Si son granitos de azúcar, hagan lo mismo y ayuden a que viajen por las más partes posibles de su boca, por su paladar, por todas las partes que pueda viajar este dulce dentro de su boca. ¿Ok? Respiramos profundo y al exhalar, cuando estén listos, listas y en perfecto estado de salud, lentamente abren sus ojos. ¿Ok? Fíjense que
este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Díganme antes de que continúe. ¿Alguien me puede decir cómo se sintió? ¿Se sintió inquieto? ¿Le gustó? ¿Se sintió tranquilo? Silvia dice que bien. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo se sintieron? Gracias, Silvia. ¿Alguien quiere decirnos? Se sintió mucha relajación. Ok. Muy relajada. ¿Relajada te sentiste? Muchas gracias. Rosario, ¿tú cómo te sentiste? Muy relajada también. Ah, Degusté muchísimo el dulce. Nunca el había. dulce, a lo mejor es un dulce que han comido muchas veces, ¿no? O sea, por eso lo tuvieron ahí a la mano. Sin embargo, para algunos puede ser que este dulce que ya conocían, hoy supo diferente. Hoy distinguieron algo que no habían distinguido, o la parte de su boca pudo disfrutarlo de una manera diferente, alguna parte de su boca que antes no. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de este ejercicio? ¿Por qué se los di como un recurso valioso en este tema que estamos viendo el día de hoy? Resulta que ya sea por el enojo, especialmente por el enojo, pero también a veces por la tristeza, el cerebro está secuestrado cuando nosotros intensificamos una emoción y no encontramos manera de gestionarla. Cuando esta emoción nos atrapa y nos quedamos atorados y no encontramos salida para que pueda expresarse adecuadamente, ¿sí? Cuando estamos así, trabados del enojo, cuando estamos de verdad atorados en una tristeza que no logramos ver las cosas o nos negamos a ver las cosas, cuando tenemos miedo, pues está secuestrada esta parte del cerebro que es la encargada de manejar o de poder gestionar las emociones. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto de conectar con nuestros sentidos, que estos sentidos nos den cuenta de información que están percibiendo, en ese momento de cuenta que se desactiva ese secuestro y empieza a funcionar la parte racional que nos ayuda a poder como tener información clara de lo que está sucediendo en el exterior, ¿ok? Ya sea por los ojos, por el oído, por la vista, por el olfato o por el gusto, pero nosotros estamos otra vez conectando con esta parte racional que me va a ayudar a tomar calma mientras que encuentro una manera adecuada de gestionar la emoción. Entonces, esto nos va a dar calma para regresar a este recurso racional y poder como ayudarnos en este momento que estamos sintiendo de pronto descontrol. ¿Okay? Entonces, ojalá que con esta técnica cierro mi presentación y bueno, pues me queda agradecerles de verdad por su paciencia, por su tiempo, por su atención, de haber estado en esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Rosario y a Mapsi por esta oportunidad de compartir No, muchas gracias a y ti, de María. aprender. No, sí, sin duda fue una experiencia muy interesante para todos y me parece muy interesante esto que dice América María. Dice, me Ujú. sentí viva y tranquila con el ejercicio y esto que dice Mónica, me sentí amorosa al mirar, sentir, oler y saborear. Fue lindo hacer una pausa. También tenemos personas en Facebook que estuvieron Ujú. siguiendo un promedio de 45 personas también. Y Lili Ro dice, nunca nos damos tiempo de explorar diversas sensaciones. Y pienso que, bueno, nos diste este espacio muy interesante el día de hoy, tanto que, bueno, estamos todavía aquí, mira, 40 personas más 34 en Facebook, muy atentos y muy, nos hiciste sentir, revisar diferentes sensaciones. Y estoy segura que va a ser y que fue información muy importante para que se pueda replicar con los hijos adolescentes, ¿no? Y de manera general con todas las personas. Con todos, pero sí,
poder hacer ese encuentro con a quienes nos toca tener adolescentes en casa, hacer ese encuentro, darse esa oportunidad de tener ese encuentro de manera diferente, tener esa pausa, porque acuérdense que esto es, esto es transición, o sea, esto no es para toda la vida, no van a tener un hijo adolescente para toda la vida, ¿no? Bueno, habrá algunos casos en donde no les dejemos crecer y los mantengamos en esa etapa, pero en general ellos van a transitar esta etapa y lo mejor es que tengan como un buen acompañamiento y en caso de nosotros como adultos nos ayude a conectar con esa parte que por alguna razón no se trató adecuadamente en nuestra propia adolescencia, pero que esta es nuestra oportunidad de corregir y sanar. Bien, pues muchísimas gracias, Manuela. Agradecemos mucho y pues queremos darte un abrazo muy grande. Muchas gracias a Muy- ustedes por su Gracias, atención. una sesión muy enriquecedora, una excelente explicación. Armando dice muchas gracias. Pues hay aplausos y de verdad damos un Qué aplauso. lindos. Muy bien. Muchas gracias. Y vemos si damos unos minutos para unas preguntas, comentarios que quieran hacer. Ujú. Yané Martínez dice, gracias, muy interesante, de gran valor. Tengo 2 adolescentes en casa. De las personas que están aquí en Jaime Antonio García en Facebook. Ujú. Dice, me perdí la primera parte, pero como maestro me ayuda a entender a mis alumnos adolescentes. Gracias por las charlas, saludos. Bueno, les Eh, comentamos, perdón, que se va a quedar grabada, entonces la vamos a poder compartir en YouTube o en Facebook. Sí, quienes nos siguen, ahí va a estar. Y también en nuestra página de AMAPSI. América dice, excelente, licenciada Manuela. Lili Ro, gracias por estos momentos de calma, de orientación y saber que somos muchos buscando ayuda. Qué bonito, qué bonito. Normalicia, muchas gracias, muy enriquecedora, me encantó. Pues muchas gracias. Creo que así alguien está levantando la mano, ¿no, verdad? No, no hay ah, comentarios. Bueno, solo felicitaciones. CC dice, es una bonita experiencia la que viví. Gracias por gran explicación. Vero Crespo, muchas gracias por toda la valiosa información. Carla, hola, buenas noches. ¿Algún libro que puedas recomendar con algunas técnicas en el manejo de emociones? Muy pertinente la pregunta. ¿Qué nos puedes sí, decir, Manuel? pues miren, Giorgio Nardone también maneja un libro muy interesante acerca de las emociones y que es una buena referencia, aunque maneja de manera diferente, yo creo que es les voy a pasar ahí en el link, en la Mapsi, el nombre correcto del libro. Em, Híjole, también en tema con adolescentes, este libro del difícil vínculo entre padres e hijos también es muy interesante eh, para trabajar, para identificar también qué modelos de crianza, de qué manera, desde dónde estamos creando a nuestros hijos y cómo nos estamos relacionando, pues, con todo, en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos, pero en especial también en la adolescencia. ¿Mm? Muy bien. Pero les voy a compartir algunas otras, alguna otra bibliografía. Muy bien, muy amable. Fíjense Amalgama que de... Sí, sí, perdón, Rosario, no. ahorita que hablan de técnicas, híjole, sí hay varias, por cuestión de tiempo, pues era difícil como meter para cada emoción una técnica en particular. Es bien interesante cuando se trabaja con los jóvenes y también lo he trabajado con adultos, emoción por emoción, ¿ok? Pero pues aquí no había tiempo para todas. Pero, por ejemplo, esta del cotonete, hay muchas variaciones que ustedes pueden hacer, siempre entendiendo que lo que se trata es de reconectar con esta parte de las primeras experiencias de vida, pero desde una manera en donde nosotros conectemos el sentido de vida que nos ha permitido estar vivos, seguir respirando. En la técnica de la mano, la he hecho de diferentes maneras. En donde ellos han hecho con vendas de yeso,
han hecho su propio modelo de mano para después ya convertirlo en el manual, o con guantes, llenándolos con masita, con masa hecha por ellos también. Todas estas experiencias de conectar con los sentidos, eh, de manera vivencial, a ellos les hace muy fácil poder como expresar las emociones, porque la están haciendo, están reflexionando sobre la emoción de la que estamos hablando, pero de pronto hagan de cuenta que se abre la llave para que hablen cosas que en otro momento no hubieran hablado. Y no lo hablan no solo conmigo en el momento en que estoy haciendo la actividad, sino lo hablan entre ellos y hacen unas charlas y hacen un trabajo de escucha bien interesante. O sea, da la apertura para que hablen, para que escuchen y para que sean escuchados entre ellos. Porque el trabajo entre sus pares, está muy bien la terapia individual, pero la verdad es que yo sí soy partidaria del trabajo en grupo, en especial con ellos, porque es la naturaleza, es la etapa en la que requieren tener ese contacto con sus pares y con alguna persona que resulte como una figura de contención, llámese maestro, llámese algún adulto afectuoso como algún tío, tía, alguien que realmente donde él no se sienta o ella no se sienta juzgada y solo escuchada o escuchada. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Para cerrar este espacio tan interesante del día de hoy, una recomendación, además de las que ya nos diste, para poder, con broche de oro. ¿Otra recomendación? De manera general, digo, además de Ay, a las que ver. ya nos diste, para cerrar este espacio, o Ujú, recomendaciones, sí. una Bueno, les idea. dije el tema del ejercicio, o sea, también es importante, sí es real, pero también otra cosa, también bien importante, oigan, sí, qué bueno que me lo dijeron. Un tip que les quiero dar, de verdad, súper importante, eh, en general para la familia, pero en especial cuando se tiene adolescentes y sobre todo por cuestiones de autolesiones, es que hagan el propósito de tener de los tres tiempos de alimento, o sea, del desayuno, de la comida, de la cena, elijan al menos uno en el que sí hagan lo posible por estar juntos y en la mesa. O sea, nos estamos volviendo una sociedad y sobre todo con este tema de las redes, en donde los jóvenes ya ni siquiera comen con las demás personas. O sea, los jóvenes están pegados a la computadora o a sus dispositivos y comen, desayunan o cenan en sus recámaras, de tal manera que la convivencia, pensar en la convivencia, sentarnos a hacer sobremesa, miren, ya no pido sobremesa, pero al menos que tengan uno de los tres alimentos, lo hagan en familia. No se trata de que tengan las grandes conversaciones, pero de verdad, como medida protectora, es muy importante que ellos sepan que en alguna hora del día los van a ver, que sepan que los van a ver, ¿sí? Porque llega un momento en que hay papás que no se han enterado de que ellos están autolesionando porque no los ven. O sea, saben que están ahí en su casa, pero no los ven. O los ven pasar así como que casi como fantasmas, ¿no? Y lo mismo ellos para el otro lado, también nos ven a nosotros como fantasmas. No, sentarse a la mesa en el momento de los alimentos, claro, también con esta condición de que el alimento, así sea, pasen cosas, pronto nosotros nos ponen los pelos de punta, tratar de conservar la calma para que el momento de los alimentos no sea un momento para discutir, para regañar, para sancionar, para cuestionar, no. O sea, que el objetivo principal sea estar juntos. Es importante recuperar esa capacidad de mantenernos juntos. Y mantenernos juntos no quiere decir que estemos como muéganos, porque eso tampoco es el objetivo. El hecho de que sepamos que pertenecemos a un lugar,
que pertenecemos a un grupo, que nos miran. Por eso esta actividad del cotonete va implícito el hecho de que tú estás observando. Cuando tú lo haces con tu hijo, lo estás observando y o tu hija, y ellas se sienten observados, pero de una manera no con juicio, no con decepción, que también eso es algo muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos con ojos de decepción? ¿Y quién es, de dónde se genera esa decepción? ¿De ellos o de nosotros? ¿Sí? Entonces, este espacio de comer, que su objetivo sea estar juntos, que sepan que pertenecen a una familia, que esa familia los va a observar en algún momento del día y que ahí van a estar haciendo su mejor esfuerzo para comer, porque lo que entre entre su cuerpo en ese momento de esa manera va a tener más provecho que todo lo que se coman en cualquier otro lado de la casa. Y sí está documentado, que los alimentos, cuando nosotros los comemos, y tiene que ver con emociones, cuando nosotros tenemos emociones que no podemos gestionar adecuadamente, como el enojo, el alimento que está frente a nosotros se altera, sea el alimento que sea. Su química cambia. Y los químicos que nosotros producimos, que eso ya no se los dije, o sea, les hablé de la fisiología y todo eso, pero para que se dé esa fisiología se tiene que liberar una serie de sustancias en nuestro cuerpo, químicos que produce nuestro cuerpo. Bueno, pues si nosotros esos químicos no sirven para lo que se liberaron, entonces lo que van a generar es toxicidad en nuestro cuerpo y lo generan hacia el interior y también lo generan hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sentamos a compartir los alimentos con el objetivo de estar juntos, cualquier alimento que consuman va a tener mejor efecto dentro de su cuerpo. Eso por un lado, o sea, lo que consuman sí va a impactar en las emociones de los chicos, pero no solo lo que consuman ellos. ¿Qué creen? Que también mucho de la dificultad que ellos tienen para manejar sus emociones también obedece a lo que consumimos nosotros como padres antes de que ellos nacieran, incluso antes de que nos embarazáramos. También de eso va a impactar en qué tanta dificultad tienen o qué tanta intolerancia tienen en su desarrollo. Y a lo mejor en la niñez, más o menos ahí se fue controlando, pero en la adolescencia hay una situación que hace que todo eso que incluso viene desde antes de que fuera gestado, le impacte en qué tantos recursos tiene para gestionar adecuadamente sus emociones. Por eso, cuiden mucho lo que comen, incluso ustedes, no solo lo que ellos van a comer, cuiden lo que coman. Sí es real que mayores cantidades de azúcar también genera más dificultad para gestionar las emociones. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los niños, pues berrinches. En el caso del adolescente, también esos accesos de ira. El consumirlos y el después privar de consumirlos. O sea, por eso también tenemos que tener cuidado con el cómo vamos a acompañarle en los alimentos. Alguna vez, platicando con una nutrióloga, decía esa parte, ¿sí? Y ya, además también otro dato importante, el alimento nunca sea motivo para hablar de los cuerpos de los hijos. ¿Sí? Porque ellos están en una etapa en donde están teniendo esta situación de cuestionarse si les gusta o no su cuerpo. Y si además hay toda una serie de información que le dice que le hace sentir que no, entonces pues ahí también nosotros estamos como dificultando realmente esta imagen corporal y esta aceptación acerca de lo que son, de lo que hacen y de cómo se expresa su cuerpo hacia el exterior. Uy, creo que ya me alargué muchísimo. No, sin duda muy interesante, Manuela. De verdad, ¿Qué muchísimas dices? gracias y temas para muchas otras pláticas. Ya le estaremos platicando contigo para que nos hagas favor
Pues muchísimas gracias. Otro tiempo. No, muchas gracias a ti. Pues la despedimos nuevamente con un gran aplauso y pues los invitamos a que el viernes 21 de febrero, los esperamos a la misma hora con el tema acompañamiento familiar en casos de duelo infantil y estará con nosotros la maestra Claudia Elizabeth Roldán Castro. También les comentamos a quienes tienen hijos jóvenes que ya abrimos un espacio psicoeducativo, se llama Tu Rollo en Confianza. El próximo viernes a partir de las 6 se estará desarrollando el tema con ellos. Estos son charlas, charlando con los jóvenes, como decía, la importancia de que tengan un espacio con más jóvenes. El tema que se tocará será el amor y la amistad en los jóvenes. Estaremos mandando la información oportunamente para que puedan sugerir o compartir esta información y estos jóvenes se pueden integrar a este espacio. Les agradecemos muchísimo la atención y nuevamente nuestro agradecimiento para Manola. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por hacer su trabajo con la Gracias. canasta celulítica. Sí. Sí, ¿alguien habló? ¿No? Perdón. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Gracias ustedes. a usted.